Bien, pues vamos con otro vídeo y en este caso vamos a hablar sobre la Guerra de las Corrientes, que es como se conoce a un suceso que tuvo lugar entre 1885 y 1893, con Edison por un lado, el bloque de Edison, su empresa, sus técnicos defendiendo la corriente continua por un lado, y luego otro bloque formado por Westinghouse y Tesla, principalmente defendiendo el sistema de corriente alterna. Y la verdad es que Edison pues parte con ventaja en el sentido de que ya había construido un montón de infraestructura con corriente continua. A ver, pensad que la primera central eléctrica del mundo la construyó Edison. Fue la central de Pearl Street en Manhattan, en Nueva York. Y empleaba, pues obviamente empleaba corriente continua que proporcionaban sus dinamos a vapor que estaban diseñados por la empresa del propio Edison. Y esta central pues era capaz de abastecer el suministro para 400 bombillas distribuidas en 82 edificios. Lo que pasa es que tenía un gran problema, y el gran problema que tenía es que la distancia entre la central generadora y los centros de consumo pues era muy reducida, porque si no las pérdidas por efecto Joule se hacían muy grandes. A ver, ahora lo explico esto con más detalle. El problema que tenía Edison es que entre su central generadora y la bombilla que tenía que suministrar energía, pues no podía haber más de aproximadamente 1 kilómetro. Entonces vosotros pensáis en una ciudad como Nueva York, si tú tienes que iluminar toda la ciudad, hablamos de iluminar porque evidentemente por aquellos años pues todavía no había muchas aplicaciones, vamos, no había aplicaciones domésticas que usaran la energía, entonces el fin principal, digamos, de la generación de energía eléctrica era utilizarla para iluminar, ¿vale? Para utilizarla para la bombilla. Imaginaros que vosotros queréis iluminar toda la ciudad de Nueva York. Pues si no puede haber más de 1 kilómetro entre la central generadora y los centros receptores de consumo, pues tiene que haber miles de centrales eléctricas distribuidas por toda la ciudad. Y eso es inviable totalmente. Acordaros del vídeo que hicimos de Joule, y dijimos que cuando una corriente circula a través de un conductor, pues hay unas pérdidas, ¿no? Y la potencia de pérdida se produce por Joule. Voy a poner aquí potencia de calor. Estas son potencias de pérdida. Va a ser equivalente a la resistencia del conductor por la intensidad que circula por el conductor cuadrado, ¿vale? Entonces, tú imagínate que Edison quería suministrar una potencia, pues yo que sé, la que fuera, para abastecer pues la bombilla esa. Entonces esa potencia que tenía que suministrar era equivalente a la tensión por la intensidad. Tenía sus generadores, sus dinamos y suministraba esa potencia, ¿vale? Sin problemas. Lo que pasa es que Edison no podía utilizar transformadores para aumentar la tensión y reducir la intensidad. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que al final las pérdidas que tenía por calor, por el efecto Joule, pues era grandísima, y eso, y al final la longitud de los conductores pues no podía ser muy elevada, las distancias no podían ser muy grandes porque no le salía a cuenta. Es que toda la potencia generada pues se perdía por calor. En cambio, el bloque de Tesla pensaba que había otra forma mucho más eficiente de transportar la energía, que era generarla en alterna, utilizar transformadores, que Edison no podía utilizar transformadores, porque los transformadores utilizan corriente altérnica, porque el campo magnético, para que funcione, tiene que ser variable. Entonces, Tesla tenía la posibilidad de utilizar transformadores para generar la energía, elevar la tensión mucho, de forma que para entregar la misma potencia que Edison, Tesla podía elevar mucho la tensión y la intensidad reducirla. Tenía conductores que podían cubrir distancias mucho mayores, porque las pérdidas por calor de efecto Joule, como la intensidad era mucho más chica, pues las potencias que se perdían en calor iba a ser mucho más pequeña también. Entonces podía cubrir distancias mucho más grandes. Y luego, a medida que se acercaba a los centros de consumo, pues ya ponía otra vez transformadores para elevar la tensión y ya está, y adaptar la tensión y la intensidad a los valores que se requerían en el centro de consumo. Y esto era una forma mucho más eficiente.
Y de hecho este es el sistema eléctrico que utilizamos actualmente, hombre. Ha evolucionado mucho, pero la base del sistema eléctrico que tenemos en la actualidad es esta, la que proponía Tesla. También pensad que el primer transformador ya estaba desarrollado en esta guerra de las corrientes. El primer transformador de corriente alterna práctico lo desarrolla William Stanley. De esto vamos a hacer luego otro vídeo. Lo desarrolló William Stanley para la compañía de Westinghouse a partir de otros diseños que ya habían existido en Europa, se habían dado en Europa. Esto fue en el año 1886. Entonces Tesla pues tenía todos los instrumentos para empezar a implementar su idea de sistema eléctrico de corriente alterna. Y Edison pues tenía todas las papeletas para perder esta batalla, entre comillas. Entonces lo que se dedicó Edison fue a intentar desprestigiar a la corriente alterna. Lanzó toda una campaña pública para intentar que la gente creyera que la corriente alterna era muy peligrosa y que era incontrolable. Voy a pasar ahora a diapositiva, para adelante, para que veáis una curiosidad. ¿Qué hizo Edison, entre otras cosas? Pues se dedicó a hacer demostraciones públicas de electrocuciones con corriente alterna, de perros, gatos, caballos, incluso un elefante, cogió y lo electrocutó con corriente alterna en público para demostrar que la corriente alterna era muy peligrosa y, bueno, para generar miedo entre la gente. Y también colaboró, financió en gran parte el desarrollo de la primera silla eléctrica para que la gente viera que la corriente alterna era sinónimo de muerte, ¿vale? Entonces, la guerra sucia, digámoslo así. Esto era la parte mala, la parte oscura de Edison, que vamos, que seguro que fue un gran hombre, un gran inventor, pero también tenía mala leche el tío. Pero aún así, pues al final la ciencia se impone y voy a pasar para adelante, voy a coger la goma, voy a borrar esto y pasamos para adelante, que os quiero enseñar una diapositiva. Esta es. A la izquierda veis una fotografía de la Exposición Mundial de Chicago y aquí llegaría la gran victoria de Tesla. Esto fue en 1893. ¿Y qué pasó? Pues que el gobierno de Estados Unidos tenía que decidir qué sistema de electricidad, qué sistema de corriente iba a utilizar para alimentar esta gran exposición mundial. ¿Y qué pasó? Pues que le dieron el contrato a Westinghouse y por ende pues a Tesla. Entonces esto fue como la primera gran victoria de la batalla de la guerra de las corrientes. Y además que sí que fue un gran éxito porque todo el mundo que asistió a la feria pudo ver que la corriente alterna pues iluminaba de forma eficiente y segura todas las ferias y a partir de ese momento pues la corriente alterna se impondría frente a la continua. Hoy en día esto ha cambiado un poco y la continua tiene también un montón de ventajas y cosas interesantes frente a la alterna en determinados campos porque ya hemos desarrollado la electrónica de potencia. Pero bueno, por estas primeras etapas, estos primeros pasos de la instalación de los sistemas eléctricos en la sociedad, pues la corriente alterna se impuso totalmente. Y tanto se impuso que ahí a la derecha veis también una fotografía de lo que sería la primera gran central hidroeléctrica moderna que se instaló en las cataratas del Niágara. Que este era capaz de generar y enviar electricidad a más de 40 kilómetros de distancia. De hecho, voy a pasar diapositiva porque quiero que veáis las cataratas del Niágara, que son muy bonitas. Os he puesto ahí una fotografía. Y lo que se consiguió con esta primera gran central hidroeléctrica fue abastecer de electricidad a la ciudad de Buffalo, que está muy cerca de Nueva York. Esta está a 40 kilómetros de las cataratas de Niágara. Si vais allí a la zona esta de Estados Unidos, Nueva York, podéis ir a ver las cataratas que están ya cerca de Canadá. No sé si hacen frontera con Canadá. Y podéis visitar la ciudad de Buffalo, que está en el estado de Nueva York. Y bueno, una ciudad con mucha historia, mucho patrimonio industrial y cultural y bastante bonita. Más interesante de lo que parece a primera vista. Sobre todo si os gusta la tecnología y la arquitectura.
Bueno, en definitiva, aunque hemos comentado la etapa esta de la guerra de las corrientes, la hemos comentado de forma muy rápida, porque no me quiero extender mucho en los vídeos, pero en definitiva con esta batalla ganada por Westinghouse y Tesla, con los motores de inducción de Tesla, los generadores de corriente alterna, las líneas de transmisión y los transformadores de corriente alterna, pues no solamente se ganó una disputa frente a Edison, sino que ya se estableció lo que sería el modelo de sistema eléctrico moderno que tenemos en la actualidad. Así que fue una etapa de la historia muy importante. De todas formas, aunque Tesla pasó, evidentemente, a ser un hombre ya muy respetado en el mundo de la tecnología, la verdad es que a partir de ahí empezó un poco su declive. Porque Tesla pues seguía con su fobia, seguía con sus manías y además seguía siendo un genio muy inconformista. Entonces empezó a trabajar en otros temas. Y mientras que Edison y otros pues seguían perfeccionando el sistema eléctrico, pues Tesla apuntaba a algo mucho más ambicioso. Lo que apuntaba Tesla era un mundo donde la energía viajara sin cables y que todo el mundo pudiera tener electricidad de forma gratis e inalámbrica. Quería mucho Tesla, la verdad, para aquella época. Y lo cierto es que ya había estado experimentando con aparatos que estaba desarrollando él mismo, por ejemplo la bobina de Tesla. Ahí tenéis un ejemplo de bobina de Tesla, yo creo que todo el mundo conoce lo que es. Aquí a la derecha, un aparato que es capaz de generar altísimas tensiones y descargas espectaculares. Y bueno, vamos a cambiar de diapositiva, que os quiero enseñar una cosita. Porque a finales del siglo XIX ya, Tesla empezaría a realizar experimentos de transmisión inalámbrica de energía, pero ya utilizando el suelo, la atmósfera, campos electromagnéticos como medio de conducción. Vamos, esto era demasiado innovador para la época. Así que en 1899 se traslada a Colorado Springs. Y aquí pues instaló un laboratorio y se dedicó a hacer experimentos. Algunos de los experimentos más espectaculares que realizó lo hizo en este laboratorio de Colorado Springs. Llegó a encender, pues, por ejemplo, no sé si habéis visto por ahí fotos que hay de esta bombilla que enciende a distancia sin necesidad de ningún cable, o la generación de estos rayos artificiales de más de 10 metros. Eso hay fotografía, lo podéis buscar en Google. Lo que pasa es que no lo he puesto aquí por no alargar mucho las diapositivas tampoco. Y continúa con su experimento y en 1901 llega el momento que consigue el apoyo financiero de JP Morgan, un banquero superpoderoso de la época. Vamos, JP Morgan, que os sonará porque actualmente también es uno de los bancos más grandes y poderosos del mundo, pero inicialmente JP Morgan, John Pierpont Morgan, fue una persona real, era un banquero muy influyente de estadounidense del siglo XIX y principios del XX. Entonces resulta que Tesla consigue que JP Morgan le dé dinero para construir una estación de transmisión inalámbrica. El proyecto se llamó Wardenclyffe Tower, que lo tenéis ahí aquí lo tenéis, a la izquierda, la fotografía que os he puesto a la izquierda, ¿vale? Tiene un nombre un tanto exótico esto de Wardenclyffe, pero bueno, el nombre se debe simplemente a que la zona se llamaba así, ¿vale? La zona donde se ubica la torre era Wardenclyffe, que es una zona, se ubica en Long Island, está dentro de Nueva York. Y allí es donde Tesla construye su famosa torre, esa que veis ahí con forma un poco de champiñón. A ver, oficialmente esta torre para lo que iba a servir era para transmitir mensajes transatlánticos de forma inalámbrica. Lo que pasa es que Tesla, en vez de para eso, lo que pretendía era utilizarla para transmitir electricidad sin cables, usando la ionosfera terrestre como conductor. Lo que pasa es que JP Morgan, que era el que estaba poniendo el dinero, se enteró de esto y dijo, vamos a ver, ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que tú vas a darle a la gente electricidad gratis, de una forma que no se puede controlar? Tú no puedes dar esto gratis a la gente.
Al final JP Morgan lo que quería era hacer negocio, eso no era una ONG. Y estaba viendo que el Tesla no estaba en su misma onda. El Tesla no pensaba en el sentido de generar dinero. Él iba con sus cosas de genio. ¿Y qué pasó? Pues que llega JP Morgan y dice, pues tú no le vas a dar gratis nada a nadie. Así que te retiro la financiación. ¿Y qué pasó entonces? Que Tesla pues se quedó sin dinero, se quedó sin apoyo y se quedó pues sin medio. ¿Y qué pasó entonces? Pues que la torre al final nunca llegó a entrar en funcionamiento. La torre pues se abandonó, se quedó embargada por la deuda y ya finalmente pues fue demolida en 1917. Así que si vais a Nueva York no esperéis encontraros con la torre porque no está. Y tras ese fracaso pues ya Tesla se quedó un poco apartado un poco del mundo de la tecnología en sociedad, digámoslo así. Él siguió inventando, siguió desarrollando cosas por su cuenta. Algunas cosas que desarrollaba eran muy extravagantes. Por ejemplo, inventó o estaba desarrollando un rayo de la muerte. Eso para la guerra. Estaba desarrollando un sistema mundial basado en campos electromagnéticos. Pues ya está, cosas de genio, como lo veía mucha gente, como un genio loco. Y entre que se puso a desarrollar estas cosas tan extravagantes y que ya de por sí Tesla era una persona complicada con muchas fobias y muchas manías que socialmente le costaba encajar, pues al final, ¿qué pasó? Pues que Tesla ya, su último año, pues estuvo solo, estuvo viviendo en hoteles, se dedicaba a caminar durante un montón de horas y se dedicaba a observar por las palomas. Las palomas le encantaban. Y finalmente, pues tuvo un final un poco trágico y triste. Ya muere el 7 de enero de 1943 a los 86 años. La verdad es que vivió bastante, pero por desgracia pues murió solo en una habitación de hotel, apartado de la sociedad, sin pagar, vamos, llevaba años sin pagar el alquiler, no tenía dinero, estaba alejado de los círculos científicos. Vamos, que estaba un hombre bastante peculiar y da un poco de pena cómo murió para todo lo que ha aportado a la humanidad, ¿no? Ahí a la derecha tenéis, por cierto, la foto del Hotel New Yorker, donde pasó su último año de vida. Tenéis la placa que hay en la habitación, por supuesto, la habitación que las pedía, múltiplo de 3, si acordáis. Tenéis la placa de la habitación donde murió. Si vais allí a Nueva York podéis ir al hotel, podéis ver la placa, podéis ver la habitación donde estuvo Tesla alojado, donde murió Tesla. Y la cosa es que pues, cuando murió llegó el FBI, entró ahí a la habitación y se llevó pues, todos sus papeles y sus cuadernos. Por si acaso hubiera inventado pues armas o cualquier sistema de comunicación que sirviera para la guerra. Así que nada, que años después, pues ya su figura comenzó a ser más reivindicada. Y en su honor, pues hoy en día llamamos Tesla a la unidad del campo magnético, como sabéis, en el sistema internacional se llama Tesla. Aunque esto se adoptó pues, bastante tiempo después, esto se adoptó oficialmente en 1960. Y aquí concluye el vídeo de la guerra de las corrientes. La vida de Tesla y de Edison en estos vídeos que hemos realizado está muy, muy, muy condensada. Me parece que no he dicho ningún dato erróneo, pero si es así, que alguien me rectifique. De todas formas, yo tengo 5 o 6 libros, tengo más, pero tengo 5 o 6 biografías y libros que hablan sobre esta etapa que me gustan mucho. Y cuando tenga tiempo, pues haré un vídeo y os lo enseñaré para recomendároslo por si queréis leer alguno de ellos. Porque la verdad es que es una etapa de la historia bastante interesante, sobre todo para la gente que se dedica al estudio de la electricidad y la electrónica. Y ya está, este vídeo lo dejamos ya aquí.